Estamos en contacto con Jorge Elbaum, sociólogo, periodista y primer presidente del Llamamiento Argentino Judío. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto saludarte. Disculpa por el viernes que te hicimos esperar y por ahí no pudiste salir. ¿Cómo estás? Un abrazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? No importa. A disposición siempre con ustedes y con vos especialmente, que te aprecio tanto. Bueno, muchas gracias. Te escuchaba esta mañana, no sé, porque hacía zapping temprano, hablando claramente de esta actitud demencial, ¿no? Digo yo, imprevisible no, porque veíamos los costados que tiene de relaciones espurias Javier Milei, pero digo, esto de ponerse en el medio de la tormenta sin que nadie lo llame, ¿no? ¿Qué cosa? Sí, irresponsable y lamentablemente con cierta anuencia implícita del Poder Legislativo que debiera denunciar y debiera cuestionar fuertemente al presidente porque está tomando atribuciones que no le competen en el marco constitucional, que es ocupar un lugar de beligerancia internacional ajeno, insisto, a la capacidad de un presidente para hacerlo. Eso por un lado. Después por el otro, por el tema de, eso es lo formal ahora, por el tema de fondo, involucrándose en un conflicto a 16.000 kilómetros de distancia, ajeno a los intereses tácticos y estratégicos de nuestro país y incluso sometiéndose a una alianza con quienes, como Estados Unidos e Israel, sistemáticamente se oponen al principio constitucional estipulado en la Constitución de 1994, que el principio de la política exterior de la Argentina es la defensa de las Islas Malvinas. Bueno, dos de los países, de los pocos países en el mundo que votan contra la Argentina sistemáticamente son Estados Unidos, el Reino Unido, Israel, curiosamente aquellos a los cuales el actual presidente y el actual gobierno se sienten identificados. Pero tiene otra contraparte también, poniéndose en la vereda de enfrente de nuestros socios comerciales y estratégicos, Claro. digo, comerciales China y Brasil, y estratégicos América Latina. O sea que todo mal para un presidente que lamentablemente tiene un blindaje todavía empresarial, cada vez menos mediático, pero lo sigue teniendo, y sobre todo de embajadas extranjeras. Importante lo que decís del tema del voto en Malvinas, yo no lo tenía en cuenta, pero está claro, ¿no? Y deja expuesto la actitud. A todo esto, digo, el riesgo que se corre en la Argentina, la comunidad israelí, además nosotros todos, es aleatorio, es cierto, le dan bola en el conflicto, los que manejan el conflicto, a lo que dice un presidente de un país en vías de desarrollo que se mete en la cuestión o pasa desapercibido. ¿Cómo es esa mirada que tiene allá a la luz que sale en la tapa de todos los diarios del mundo? Que ahí tiene un efecto eso, ¿no? No, lo único que nosotros podemos decir es analizar históricamente, ¿no? Históricamente Argentina se enredó, fue parte de una guerra en 1991 en Irak, en el marco de las relaciones carnales establecidas por el gobierno menemista y tituladas de esa manera por su canciller Ditela, y un año después tuvimos el atentado de la embajada y 3 años después del 91 tuvimos el atentado en la AMIA. Indudablemente que las alianzas geopolíticas suponen niveles de beligerancia. Ponerse de un lado en un conflicto muy complejo, el de Medio Oriente, que incluye por supuesto como tema central la ocupación por parte de Israel de Cisjordania, es decir, de Palestina, involucrando colonos y quitándole tierras y agua a los palestinos como tema, digamos, estructural del conflicto de Palestina, ponerse en ese lugar a defender de alguna manera incluso la venganza de Israel sobre población civil en Gaza, es una inmoralidad absoluta. Entonces, desde el punto de vista de los intereses, es absolutamente cuestionable. Desde el punto de vista de lo que se llama la tradición política de neutralidad argentina, es absolutamente cuestionable. Y desde el punto de vista moral también. Estamos frente a una presidencia y a un gobierno que es probablemente el más distópico en la historia argentina y así quedará subrayado. Y bueno, somos también como sociedad responsable de haber llevado al gobierno un payaso maligno, si se quiere, un personaje con un gran desequilibrio emocional y con carencia de conocimiento sobre lo que es el Estado, incluso con un odio hacia la institución que pretende comandar, que bueno, terminaremos sin duda, y lo estamos pagando el precio, sobre todo en los sectores populares, con el hambre,
la prepotencia, incluso la represión que está mostrando este gobierno. Todo encaja, todo cierra en un gobierno de ultraderecha, neofascista, que tiene la cobertura, por ejemplo, de los sectores del privilegio de nuestro país. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás? Carla Pelliza te saluda. Hola, Carla. Teniendo en cuenta toda esta historia, ¿no? Que empieza la semana, empieza de antes, ¿no? Pero la semana pasada tuvimos esta decisión de la Cámara de Casación sobre el encubrimiento al atentado a la AMIA, lo que sucedió el fin de semana, la decisión de mudar la embajada a Jerusalén. Te pregunto, ya pensando a futuro, ¿en qué situación va a quedar la República Argentina cuando no tenga un signo político como este tan alineado con los intereses de Estados Unidos? Digo, ¿te parece que es fácil volver a una posición de neutralidad como la tuvimos en algún momento, o esto nos va a marcar para siempre? No, para siempre en la historia política no existe. Sí existen costos que vamos a pagar, obviamente, en el caso de debilitamiento del prestigio institucional, por ejemplo, de Argentina en relación a los derechos humanos, y el reconocimiento por parte de nuestros socios más cercanos, que son América Latina, y que ven realmente con asombro y desprecio a un personaje patético que hace shows pseudo religiosos con una secta ortodoxa judía en Miami y que lanza permanentemente improperios contra todo el mundo, porque es la forma antagónica de la democracia. La democracia sí tiene como una particularidad, es el debate público. Bueno, Milei es la expresión contraria a cualquier forma de debate público. Lo único que hace es insultar, degradar, inferiorizar, estigmatizar, etcétera. Es decir, eso no es absoluta, digamos, es la paradoja de Popper, ¿no? ¿Cuál es el límite de la democracia? Aquellos que están en contra de la misma. Bueno, este personaje lo que ha dado muestras claramente es estar en contra del debate público, estar en contra de las diferencias, no soporta las diferencias para ser debatibles, etcétera, y eso tiene costo. O sea, en el interior de la sociedad, empoderando a los sectores más reaccionarios, que terminan intentando matar a una expresidente, o terminan básicamente odiando sistemáticamente en las redes antisociales, hasta ser visualizado a nivel exterior, sobre todo por nuestros socios. Imagínense la imagen que tiene nuestro primer socio comercial, Brasil, el gobierno de Lula, de un personaje patético como Milei. Esto tiene costos estratégicos que obviamente un gobierno, esperemos, futuro pueda recomponer con mucho esfuerzo y obviamente no inmediatamente. Jorge, ¿qué tal? Martín Epstein te saluda, ¿cómo andás? Hola Martín, ¿cómo estás? Mira, te quería hacer una pregunta llevándote un poco al terreno de lo económico para pensar si crees que la exageración, esta sobreactuación de Milei y su entorno respecto a la crisis que se desata en Israel e Irán, no termina siendo una forma de esconder o de correr un poco la lupa respecto a la dramática situación económica que estamos viviendo. Y sobre eso pregunto, ¿crees que va a ser efectiva esta bomba de humo o este show mediático que está armando? ¿O finalmente la sociedad va a decir, bueno, sí, muy lindo esto o muy problemático esto, pero nosotros seguimos con un problema diario que es que la guita no alcanza? Mira, yo creo que la estrategia semiótica del gobierno, que está claramente que es coherente con la personalidad de Milei, es una sistemática provisión de cortinas de humo y de un universo ficticio que se expresa en una economía absolutamente mentirosa de lo que realmente está pasando. Es decir, un jefe, digamos, de Estado que se pone contento porque da 11% la inflación en el último registro, superando con ese número incluso todo lo que pasaba mensualmente el año pasado, o casi todo el año pasado, digamos, estamos viendo una situación absolutamente de locura colectiva, sobre todo un porcentaje de la sociedad que todavía no acepta haberse equivocado en un voto y que guarda unos niveles de esperanza, en todo caso, frente a haber vivido años previos, sobre todo Alberto Fernández y Macri, una situación de falta de respuesta a sus grandes problemas económicos. Entonces todavía tenemos un 40% de la sociedad, pongámosle, lo digo como sociólogo, así olfativamente, que todavía tiene algún tipo que quiere apostar a una esperanza respecto a este gobierno, pero que eso se va a ir, obviamente con el tiempo, ir disolviendo. Estamos a 3 meses y pico del gobierno de Milei, y nunca en la historia argentina alguien perdió
tanto capital político en tan poco tiempo. Quiero, por ejemplo, 126 días, Jorge, 126 días. Claro, si uno piensa, por ejemplo, en Alberto Fernández, incluso en Macri, es decir, para este momento tenían el 60% de aprobación pública. Bueno, La Esperanza tiene ese fundamento mítico de querer aferrarse a algo, y eso está pasando. Evidentemente, estas cortinas de humo y estos alineamientos brutales que están marcados, creo yo, y esto habrá que estudiarlo con profundidad, con una lógica de autenticidad o de supuesta autenticidad marcada por Milei que es convincente para mucha gente. Mucha gente cree que gritar o imponer o violentar supone seguridad, ¿no? Y esto le están concediendo todavía a este presidente, que por supuesto se caerá a pedazos, pero mientras está haciendo un daño enorme. Jorge, muchas gracias. ¿Cuántas notas diste hoy? No sé, yo a todos los compañeros les doy nota, eso es lo más importante. Desde las 7 de la mañana te vengo escuchando más, ¿o no? Te levantaste temprano. Así es. Bueno, sos un tipo, uno de los pocos, diría yo, que habla con objetividad del tema, porque a veces hay muchos intereses de otros, ¿no? Mediáticos, qué sé yo, por ahí económicos, y vos hace tiempo que decís lo mismo, siempre te mantenés en lo que sabes, y eso está muy bueno. Eso es ser objetivo, más allá que tengas tu pensamiento propio, pero cuando expones, sos objetivo de los hechos. Te mando un abrazo y muchas gracias. Un fuerte abrazo, gracias a ustedes. Chau, chau. Ahí está, Jorge El